Está con nosotros ahora el diputado Cristiano Adames, miembro de la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea Nacional, que ha estado metido de lleno en esto de las reformas a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. Ayer se dio a conocer una decisión de eliminar la comisión tripartita que se había planteado inicialmente la semana pasada. ¿Qué los llevó a esta decisión, señor Cristiano Adames? Vimos críticas de distintos sectores, incluso de miembros del Ejecutivo, hacia la Asamblea por esta decisión de ahora someter a una comisión tripartita el tema de la Caja de Seguro Lo cual Social. hasta es un irrespeto de su autonomía, ¿no? Bueno, Como profesional. sí, buenos días, licenciado Álvaro, ciudadana Matilde. En realidad, siento que cuando se aprobó la moción que permitía que pudiésemos instalar una mesa tripartita, faltó poder explicarlo bien o haberlo escrito bien desde el punto de vista de que en ningún momento se pensó ni se tuvo en concepto de desarrollo de que delegábamos alguna función nuestra en esa mesa, sino que invocábamos fundamentalmente el hecho de que el tripartismo, aparte de que está aprobado por ley en este país a través de un tratado internacional, que es el convenio 144, creo que fue en el año 2016, el gobierno de Varela, realmente se pretendía que el análisis general que se propició a través de las consultas nacionales y del interior de la República pudiera ser más especializado entre el sector obrero, el sector empresarial y el sector de gobierno. Se lo digo por qué. Se lo digo porque si hoy hiciéramos un corte o un parteagua, como otros refieren, puedo manifestarles que no tenemos ninguna certeza de los datos, llámese corridas actuariales y financieras, que es 63 presentado por el Ejecutivo el pasado 6 de noviembre. Y por esa misma razón, ante todo el sistema de pensiones que nosotros tendríamos que abocarnos próximamente y su razón financiera, hay demasiada incertidumbre y por eso pensamos no en delegar de ninguna manera, sino tener una discusión que pudiésemos escuchar por vez primera a los tres sectores tripartistas que nunca se sentaron en este gobierno y que tampoco fueron consultados especialmente para la redacción de este proyecto de ley. Permítame un Entonces, segundo, se señor decidió, Adames. Permítame un segundo. O sea, ¿cómo ustedes no? están Sí. navegando sin instrumentos y sin controladores aéreos en este momento. Nosotros solicitamos como comisión que nos permitiesen tener los informes actuariales, o sea, las corridas actuariales y financieras por parte de la institución, y las mismas nos las proporcionó, pero al hacer el análisis de las mismas ante, llámese la academia o la Universidad de Panamá y actuarios independientes, pudimos constatar que la misma contenía importantes sesgos que hacían casi imposible poder definir una proyección en materia actuarial, incluso financiera. Y cuando se le recuestionó a las autoridades, recordemos que alguien expresó que eso era un derecho de autor, el modelo, y que no podía someterlo, y lo cual en realidad es un entredicho de un modelo de gestión privado para una gestión pública. O sea, no se puede usar. Entonces, Ana Matilde, yo he Y, quedado, esto no es una canción, esto no es... claro, no, y diputado, además que, y buenos días a usted buenos días. y la verdad es que, y a René también que nos acompaña, diputado, es que es imposible que uno pueda rechazar
cualquier propuesta distinta a la del gobierno si uno no tiene una herramienta que pueda correr las distintas variables para ver si en efecto dan el resultado que está planteando la propuesta que se trae. Por eso es que yo he encontrado que es un absurdo el debate que se está haciendo desde el Ejecutivo hacia los distintos sectores, rechazándolos, disminuyéndolos, excluyéndolos, a veces ridiculizándolos también porque dice que hablan locura. Tú no puedes decir eso en la medida que no hagas una corrida con una herramienta actuarial, porque lo más seguro es que la que usa Dino Montt es como la de las aseguradoras, que es del sector que él viene, que están en función de rendimiento o de ganancia. Y eso no es lo que, por ejemplo, la OIT plantea. Y mi pregunta, ustedes como asamblea, ¿no podrían pedirle al gobierno que pague lo que hay que pagarle a la OIT? Creo que eso se paga, no estoy muy segura, creo que sí es así, para poder utilizar una herramienta actuarial que ellos tienen para todos los países, el que quiera, porque usted sabe que si hay alguien en el mundo, si hay una organización en el mundo que sabe de seguridad social, que maneja el tripartismo como nadie, usted lo sabe perfectamente, es la OIT. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se puede pagar esa herramienta actuarial que es objetiva, que es imparcial, y hagamos las corridas, las del gobierno y la de todo el que propuso variables, ¿verdad? Para ver si una vez que se corren, cuáles son. Y le voy a decir algo, doctor, diputado, yo pensé que era una buena idea. Mira, yo lamento que hayan retirado la mesa tripartita técnica que habían armado, porque lo que yo pensé era que ustedes, ya con el cúmulo, el montón de propuestas que tienen ahí en mesa, la mejor manera de depurarlas no es dejarlo a lo que se le ocurre o lo que entendió cada diputado, que han tenido unas sesiones bastante prolongadas, sino que cada sector explicara si había una duda. O sea, que los diputados no es que iban a empezar de cero, es que iban a tener el debate con el acompañamiento de cada sector. Pero sí, espérate un momentito, ¿tú qué fue lo que propusiste aquí? Lo que nosotros tenemos redactado es esto, y ahí se podía pulir y salir un mejor proyecto de cara a llevarlo al pasar el primer debate, por lo menos. Por eso lamento mucho que se haya tenido que retroceder en ese tema. Usted, licenciada Ana Matilde y Álvaro, usted ha definido exactamente el objetivo y el propósito por el cual se instaló la misma, y nosotros lamentamos la actitud tanto del gobierno nacional como de algunos sectores que por cierto, tienen que ver con el tripartismo y que es una consigna internacional, porque la OIT, su fundación es de 1919, nadie puede decir que está adscrita a algún movimiento ideológico X o Y. Fundamenta su realidad en eso. Ese era el objetivo fundamental, pero la demonización, la satanización que se comenzó a gestar también incide sobre comisionados que pueda que tengan algún grado de aprehensión importante y que por la relación histórica podamos desconocer lo que realmente significa el tripartismo y por qué se invoca. En este ánimo hicimos ya aperturar la discusión, sin embargo acogimos el artículo 131 del reglamento interno que permite que nosotros participemos, los diputados, pero también las autoridades o personas que nosotros invertemos en cortesía de sala, lo cual se va a desarrollar de tal manera, en el sentido de que vamos a invitar a los sectores que tienen que ver o están involucrados, los empresariales, al gobierno y a los sectores obreros y de educadores y servidores públicos, para que expresen artículo por artículo, así como se ha definido los 4 bloques de discusión, para que podamos, ¿cómo le digo?, evacuar esas incertidumbres que existen en un proyecto poco fundamentado desde el punto de vista técnico. Yo vi al presidente reunirse con la bancada Vamos. Vi al presidente reunirse con la bancada de Realizando Metas, con la bancada del Partido Cambio Democrático. No así con el PRD y con el panameñismo, creo, hasta donde tengo entendido. Hubo reunión, por un lado, la primera pregunta, y la segunda, oigo al presidente el jueves pasado en reiteradas ocasiones decir: yo cumplí con el país, yo presenté la ley, ahora le toca jugar
a la Asamblea Nacional de Diputados, como diciendo, lo que pase es responsabilidad de la Asamblea única y exclusivamente. Hábleme de esos dos temas. No ha habido reunión ninguna con la bancada del Partido Revolucionario Democrático y el señor presidente, toda vez que la misma no se ha invocado de manera formal, tal y como lo hizo con las otras bancadas, hasta el día de hoy. Y segundo, realmente sí, conceptuamos que él cumplió en el ánimo de poder presentar ante la faz del país y la Asamblea Nacional proyecto de ley como el 163. Y ahora nos corresponde a nosotros debatir adecuadamente lo que no se presentó adecuadamente. Porque presentar un proyecto de la manera de que tú no puedas saber en qué se fundamentó lo básico, la columna vertebral, como el mismo presidente dice, desde el punto de vista actuarial y financiero, realmente es como es entrar a un cuarto con los ojos vendados, absoluta, y solamente iniciar un proceso de escucha de especulaciones. En el día de ayer, la comisión, después de un largo tiempo, logró que la Organización Internacional del Trabajo nos presentase la evaluación actuarial que se hizo aquí en el año 2022 a petición del gobierno nacional y por intermediación del Ministerio de Trabajo. Y tuvimos una reunión de casi 2 horas y media en donde se explicó toda la relación demográfica, expectativa de vida, razones financieras, económica en crecimiento, en donde los comisionados y los asesores de la Comisión de Salud y Trabajo pudimos obtener alguna información adicional de lo que la OIT proyectó para 75 años y lo que recomendaba de escenarios, y también el comparativo con otros países que han cursado ya este trayecto escabroso y difícil del sistema de la reforma del sistema de pensiones. Eso fue ayer, pero eso debió haber nacido inicialmente del gestor del proyecto 163, porque es una evaluación certificada nacional e internacionalmente y que contiene prácticamente todas las variables que requerimos para poder hacer el uso de diferentes escenarios en corridas. Entendemos que los sectores obreros también solicitaron un estudio de valoración para sostener el por qué razón debe mantenerse en un sistema solidario, pero ellos tienen esa información y la OIT es respetuosa de lo que ellos tienen y ahora nos corresponderá solicitársela particularmente al sector obrero que ya las acaba de obtener, para que podamos sentarnos entonces, validar lo que diga la Caja del Seguro Social y las autoridades del gobierno y poder reflexionar en realidad si es cierto, pareciera cierto o hacia dónde vamos, porque si no, esta discusión no tiene mayor sentido. René Además, Quevedo. Álvaro, una pregunta. Además, el diputado parecía que el modelo del Ejecutivo tenía una falacia implícita y era como si todo trabajador recibiera anualmente automáticamente un aumento del 1.5 del salario para tirar esa corrida. Y por el otro lado, que el salario promedio en Panamá no pasa de $700. Y pareciera que el modelo de ellos partía de que todo el mundo ganara $1.000. No sé si eso es cierto, pero es parte de esas cosas que hay que desgranar, porque si no, claro, tu modelo te resulta, pero es porque la variable que introdujiste no necesariamente está acorde con la realidad. Y por el otro lado, que será muy difícil con un desempleo de 9.5% y aumentando la cantidad de informales, que se pueda componer la caja del Seguro Social, no importa lo bueno que sea el modelo, porque si seguimos permitiendo que haya trabajadores en empresas formales, pero que están como informales porque no les pagan seguro social, esto nunca, o sea, si no se resuelve lo estructural, yo veo difícil que haya ley que pueda componer esto. Estoy de acuerdo con usted, licenciada Ana Matilde, y precisamente se hizo una especie bastante superficial porque no pudimos ahondar
de un estudio que existe sobre la reversión de países que asumieron la posición de cuentas individuales y que regresaron al sistema solidario, un estudio bastante sólido de la OIT, en donde se hizo un comparativo de algunos de los países que tienen mayor relación con nosotros desde el punto de vista de sus macroindicadores económicos y lo que usted acaba de señalar, Demografía y población. sí, exacto. Y lo centramos en Uruguay, que en la realidad, aun cuando no lo ha revertido, tiene un sistema mixto que pareciera funcionar, pero que tiene algo muy importante que no tiene el nuestro, que tiene definido un sistema de indexación. Porque si el sistema de cuentas individuales no consigna una indexación que debe ser precisada en una proyección ya bajo fundamento muy científico, entonces las cuentas individuales han demostrado a nivel internacional que pudieran tener una tasa de retorno que oscile entre el 10 y el 15%. Entonces, si nosotros nos movemos en un escenario de este tipo, entonces estaríamos sometiendo a las futuras generaciones a una vida precaria, en donde no hubiese ningún tipo de componente de bienestar social de ninguna manera. Y eso son datos internacionales que nosotros deberíamos estar centrados en eso, ¿no? Y que si es tripartita, que si no es tripartita, Y doctor, y que viene por... ahí el otro gran debate, y es el tema conceptual que usted bien ha dicho, que en ese no nos hemos puesto de acuerdo y que este debate de del seguro social ha dejado en evidencia que somos una sociedad muy dividida en la que cada uno quiere entender el bienestar y la seguridad social a su manera. Y lamentablemente hay conceptos que son universales, que son de derechos humanos, y eso lo han obviado muchísimo los sectores que defienden el proyecto 163. Correctamente. Y también descubrimos que dentro de la realidad de lo que se llama el bloque de la constitucionalidad en este país, no están todos los tratados internacionales, pero resulta ser que sí están los tratados que tienen y velan por los derechos sociales económicos de los pueblos, y entre eso el 144, que es ley de la República. O sea que nada de esto se ha explicado, nada de esto se ha demostrado. Entonces, no es que uno sea intransigente o que uno pretenda dilatar o que uno no quiera involucrarse en un proceso de reforma, pero yo creo que un tema tan trascendental y de tanta connotación, ante todo para las futuras generaciones, cuando probablemente nosotros no estemos aquí, yo creo que no puede ser tratado de manera subgéneri o superficial como algunos pretenden, de que el primer debate tendría que pasar antes del 31 de diciembre, pero ¿por qué razón? Yo creo que se invoca un diálogo nacional con los actores que tienen que ver con el tema para que nosotros podamos tranquilamente decirle, bueno, aquí está la reforma, podrá durar, ellos dicen que durará 90, 100 años, lo cual es muy difícil de precisar, pero podrá durar 40, 50 años y en el camino del país irá reacomodando su situación y su perspectiva de lo que realmente es el bienestar social y la seguridad social, que aquí algunos entienden como una cuenta de ahorro donde tú vas poniendo la plata y después te la estaba gastando y después ya no hay ningún buen pater de familia que pueda establecer una política de ese preciso bienestar. Porque si usted analiza el sistema solidario, pareciera que en realidad fue una crónica de una muerte anunciada cuando lo cierran. Cuando lo cerraron como lo cerraron y crearon el mixto, era que cuando se cerrase el solidario, el componente solidario que va en el primer trayecto de los 500 balboas del mixto va a morir. Y al final lo que va a sostenerse son cuentas individuales en un país donde el salario no supera los 700 balboas y que tiene un gran crecimiento, que tiene un gran Producto Interno Bruto y que tiene, pero realmente la distribución no es porque lo diga ningún organismo internacional, es una distribución, por más decir, pésima y miserable con relación a los 4.5 millones de habitantes que tiene este país. Bien, quiero escuchar la opinión de René Quevedo frente a los aspectos tan importantes y delicados que ha planteado Cristiano Adames, y seguimos conversando luego con Cristiano. Buenos días, Ana Matilde, diputado Álvaro. Miren, a ver, nuestro problema
fundamental es que nuestra economía no genere empleo formal. Lo he dicho muchas veces acá. En los últimos 10 años, 2013-2023, perdimos 26.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Quiere decir esto que en esos 10 años, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales, que es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Sencillo. Y nos acaba de informar la Contraloría hace una semana que del 2023 al agosto hasta octubre de 2024, los últimos 14 meses, se perdieron 54.107 empleos formales no agrícolas. Es decir, bueno, obviamente el impacto laboral del cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión fue muy superior al estimado originalmente por Mitradel en abril, que había estimado que era 1,5% de aumento de la tasa de desempleo. ¿Pero qué quiere decir esto? En este contexto, nosotros el problema que tenemos, insisto, en agosto del 2023 teníamos la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012. ¿Ok? Y nos acaban de informar que se perdieron 54.700 o 54.100 nuevos o emplanillados no agrícolas. Es fundamental, sin empleo formal, sin generación de empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. ¿Ok? No importa las corridas que hagamos. ¿Ok? No hay confianza para invertir en el país y en consecuencia no hay generación de empleo formal. Nuestra economía solo genera empleo informal. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada. ¿Okay? Pero solo 18% de los informales cotiza. A ver, hay que entender quiénes son los informales. Primero, los empleados sin contrato laboral. 2, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Esto quiere decir que todo aquel que no está emplanillado en el gobierno o en una empresa privada es por definición informal. Entonces, creo que este proceso que se está llevando a cabo, creo que, insisto, todas las explicaciones que se tengan que dar, todas las justificaciones numéricas son absolutamente necesarias. Veo realmente también, coincido, esto está como que demasiado encima. Creo que vale la pena analizar todo esto, pero insisto, nuestro problema es que nuestra economía no genera empleo formal porque invertir en Panamá dejó de ser buen negocio. 2 de cada 3 empleos privados, ¿okay?, son informales o trabajadores en empresas de menos de 10 trabajadores. Esto quiere decir que el microempresario es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Entonces, creo que esto es un proceso. Creo que definitivamente todo lo que se está dando es parte de la democracia. Todas las explicaciones que se tengan que dar, todas las justificaciones son válidas, pero no olvidemos definitivamente que el gran proyecto que tenemos en este momento es la construcción de confianza, ¿okay? Y creo que es ahí donde está realmente nuestro reto, ponernos de acuerdo y estar, pero eso sí, aterricemos. Lo que no se mide no existe, ¿okay? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Entonces creo que en la medida de que mantengamos esta discusión respetuosa, aterrizada, basada en cifras, ¿okay?, como decía, más data, menos satanización, creo que en ese sentido creo que podremos construir algo que nos represente a todos. Yo creo que se planteó un boceto y yo creo que hay que darle el tiempo al tiempo. Obviamente no tenemos no tenemos 5 años para discutir esto, pero sí es importante que se respeten y se escuchen las diversas opiniones y que sea lo que sea que salga, ¿okay? Y yo lo he dicho antes acá, para mí el proceso es tan o más importante que el resultado. Así que yo, insto a que sigamos en este espíritu de construcción de un país. Definitivamente nos estamos jugando el futuro y este futuro debe ser, construido por todos. Cristiano, el tema del incremento en la edad de jubilación, ¿cómo está siendo evaluado
por parte de los diferentes diputados que forman parte de la Comisión de Salud y Trabajo. ¿Hay acuerdo en ese tema, que es lo que más quizás incomoda a la población? El micrófono, por favor, doctor Adames. Sí. Primero, expresarte que comparto la opinión del licenciado René Quevedo en el sentido de que quien tiene la responsabilidad de generar política pública de desarrollo o de creación de empleo es el gobierno. Es lo primero que debería plantearse, y desde ese punto laboral también resulta ser que la afiliación de independientes, no estoy hablando de informales, es bastante escabrosa en este proyecto y resulta ser incluso hasta realmente onerosa por parte de ellos mismos expresados. Amén de lo que significa el incremento de la cuota patronal. En el caso de las pensiones en el área de la jubilación, nosotros precisamos que ha sido escasa la información que se presenta para sustentar la fuerza financiera que eso implicaría. Uno. Dos, que en otros países con el cual nos comparamos pero no asumimos la responsabilidad de tener, solamente se basa que si en estos países la jubilación es de 65 años para ambos géneros, pero lo que no dice es que el Estado responsablemente aporta parte de su presupuesto general del Estado consignado en porcentaje o de su Producto Interno Bruto para el efecto de garantizar a título de un buen padre de familia, porque el sistema no lo va a resolver el incremento de la edad de jubilación, porque cuando nosotros lo hemos analizado, resulta ser que serían alrededor de 400 millones de balboas por año, lo que financieramente eso daría a lo que es el sistema de pensiones, y el déficit inicial de este año es el de alrededor de 1.300 millones en el sistema solidario. O sea que nunca lo va a alcanzar, porque aparte de eso el déficit va creciendo. Entonces, no hemos analizado fuentes de financiamientos que nos pudieran decir esta economía puede alcanzar tal cosa incluyendo tales aportes. No podemos precisar que el aporte del gobierno de 966 millones va a ser realmente sostenible cuando ni siquiera está en el presupuesto general aprobado 2024-2025. ¿Entiendes? Y el aporte del Fondo de Ahorro de Panamá, que son 300 millones de dólares, solamente está consignado por 3 años, acorde con la ley de responsabilidad fiscal que aprobamos el pasado octubre, porque fue suspendido por 3 años, y los otros 2 años y lo que sigue. O sea, esa incertidumbre nos pone a pensar que ¿por dónde rompemos? Por la parte más débil, que son los ciudadanos con precarios salarios, con no continuidad, porque no tienen continuidad en el ejercicio de sus funciones como para poder validar sus cuotas 12 al año, cuando hay inequidades de género en la mujer que tiene ya comprobadas formas de que está siendo desplazada o arrinconada. Entonces nosotros no podemos más que pensar que ese componente no es el componente definitivo del sistema de pensiones de Panamá y de jubilaciones. El tema del incremento en la edad de jubilación, ¿hay consenso ahí? No tiene arraigo por las razones que te acabo de expresar. No tiene arraigo como para que nosotros podamos estar a favor del incremento de eso. Pero entonces el gobierno nos dice, si no están de acuerdo con eso, entonces ya la mesa no tiene 4 patas. Pero es que esto es demasiado general y superficial como para decir en qué consisten las 4 patas de la mesa. Si tuviéramos los valores estadísticos y científicos que acaba de expresar René, la licenciada Ana Matilde y usted, entonces ya pudiéramos sentarnos realmente a decir al panameño, bueno, aquí hay una cuota de sacrificio, y la cuota de sacrificio principalmente viene del Estado porque es su responsabilidad constitucional
Bueno, y después vendrán los otros sectores que se suman, pero no de atrás para adelante. Sí, es que sin una herramienta actuarial que haga las corridas de todas las propuestas o de los modelos más serios que se han presentado o con todas las variables, no es una discusión justa, no es equilibrada, porque hay una parte que tiene una herramienta que solo conoce ella por su bendito derecho de autor, ¿verdad? Y los demás tienen que someterse a esa corrida o a esa herramienta. Entonces yo sí creo que ahí es donde se desequilibra el debate. De hecho, el 3%, que no es, perdón, los 3 puntos que se le aumenta al sector privado también pueden resultar hasta injusto cuando usted ve, como analizaba René, cómo quedó el tejido empresarial de la micro y pequeña empresa, sobre todo la microempresa, pequeña empresa, que es lo que sostiene realmente toda este tejido empresarial importante que mueve la plata del día a día, que mueve la economía, que genera ese consumo, que es el que mueve la economía. Yo pienso que definitivamente no pueden ser tratados todos por igual. Ya todo eso, sobre todo que en el gobierno, por decisión del presidente Nito Cortizo, no fue a ese sector o a ese segmento de empresarial al que se le apoyó durante la pandemia. Así que muchísimas empresas cerraron, de este tipo de empresas, pues muchísimas cerraron. Así que ahí hay una fragilidad grande para tocar este tema. Yo insisto, el debate de la reforma al Seguro Social ha puesto en evidencia un debate atrasado que nosotros teníamos como país de hacia dónde queremos ir, qué tipo de sociedad somos y qué nos hace fuertes en el concierto de las naciones, qué es lo que tenemos para ofrecer, cuáles son nuestras ventajas comparativas y competitivas que atraen esa inversión que hemos perdido, o sea, esa inversión extranjera. ¿Cómo recuperar eso? Ese debate era más que necesario y ahora estamos planteados en distintas esquinas, cada uno protegiendo lo suyo o sus conceptos, porque ese gran debate no lo hemos tenido. No, y no hablar de inversiones, siendo en este momento un país en medio de una discusión como esta. Por otro lado, el tema Estados Unidos, presidente electo Donald Trump, con lo que está hablando, y por otro lado, las calificadoras de riesgo. Siento que hoy cualquier empresa a nivel internacional que estuviera pensando en invertir en Panamá, metería el freno de mano hasta que se aclaren estos escenarios. Claro, porque el que no conoce el Tratado Torrijos-Carter o el que no entiende lo que es en el derecho internacional, el Pacta Sunt Servanda, que es cumplir los tratados como se han aprobado, pensará que de verdad hay alguna cláusula que le permita a Trump semejante sandez. Y eso no es así. No hay ninguna cláusula en el tratado. Invasión que le solamente es lo único que tendría que hacer. La fuerza sería la única vía y encontraría una comunidad internacional en bloque, por lo menos la América Latina, ¿verdad?, haciéndole contra, y que ese es su patio trasero, como bien lo ha definido también el presidente Mulino, que en eso le concedo toda la razón. Esto no solamente es una torpeza política de este otro bravucón allá arriba, hablando sandeces, porque realmente a ellos son a los que mejor le conviene que a América Latina le vaya bien. O sea, es de verdad una estupidez pensar que enfrentar a Panamá en su soberanía o lesionar la soberanía de Panamá ayuda en algo a la política exterior de los Estados Unidos frente al tema migratorio, que es todavía mucho más delicado para ellos, que Panamá, que ha cumplido fielmente la neutralidad del canal. Porque Panamá lo único que podría poner en riesgo es que Panamá no cumpliera con la reserva de la neutralidad, y Panamá lo ha hecho, lo ha cumplido. Por aquí pasan sin ningún tipo de distinción las naves del mundo, está abierto al comercio internacional. Así que bueno. Cristiano, ¿qué piensa de esto? Bueno, eso se agrega a la situación que puede que signifique también el debate sobre la mina, el seguro y las relaciones internacionales de lo que supuestamente es el principal socio estratégico de nuestro país, no solamente en el canal, sino en sus intereses particulares. Yo creo que la posición del presidente Donald Trump evoca del escaso conocimiento que él tiene de las relaciones internacionales, cómo se manejan, cómo se respetan los tratados internacionales, y la asume simplemente por la concepción restringida que tiene
sobre la lucha, llámese imperialista, que tiene particularmente con China. Yo creo que el presidente lo abordó interesantemente en su alocución, la cual debo destacar que fue favorable y que fue contundente a nuestro juicio, pero debe ir Oportuna, y fue oportuna. Sí, fue oportuna, toda vez que Panamá ingresa el 2 de enero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un observador. Yo creo que esa garantía de 5 años permite que Panamá pueda iniciar un proceso internacional diplomático para demostrar no que esto no fue nuestro, siempre lo ha sido, sino qué es lo que Panamá ha hecho en base a la relación de desarrollo y de respeto con los Estados Unidos y con todos los países. Ya esto le corresponderá al gobierno y espero que lo maneje de una manera sosegada, incluyente, porque creo que la sociedad panameña, todos los sectores, se han expresado contundentemente en contra de una afirmación tan escasa de intelectualidad y de contexto como la que acaba de hacer el presidente electo de los Estados Unidos. Gracias, diputado Cristiano Adames. Entonces, de aquí al 31 de diciembre, ¿usted no ve la aprobación en primer debate de este proyecto? Hay que esperar el periodo de sesiones ordinarias que comienza el 2 de enero. Es lo que concluyo con su participación. Yo no la veo y quiero dejar bien sentado, y ojalá el gobierno lo entienda y los diversos sectores, que no hay intransigencia ni nada que se parezca. Es el debate que se merece el pueblo panameño y nos merecemos todos, que sintamos que podamos estar tomando decisiones en base a cosas tangibles y certificadas. Y segundo, que hay muchísimo que hacer en este proyecto a la manera de la gobernanza que muy superficialmente y muy extrañamente se plantea, a la manera de la diversificación de las inversiones que está cuestionada, a la manera de la unificación del sistema MINSA-Caja, que tiene muchísimo que desarrollar y que puedo consignar que el ministro de Salud tiene esa intención, en el caso del ministro de Salud, pero eso tiene que ser desarrollado con los expertos y con el antecedente histórico que guarda este país. Así que nosotros no estamos en la manera intransigente, nosotros queremos colaborar en el sentido de hacer un buen proyecto, pero resulta bastante difícil por las consideraciones que en este programa le hemos dicho, que hemos compartido con usted, Álvaro, con los escuchas de la plataforma, con la licenciada Ana Matilde y el licenciado René Quevedo. Bueno, muchas gracias al diputado Cristiano Adames. Vamos